Bueno, voy a explicar el ejercicio número 4, el de números coprimos. Y el ejercicio dice lo siguiente: leer un número X que esté dentro del intervalo A con AB, luego leer n números que también deben estar dentro del intervalo AB, y tenemos que indicar cuáles son coprimos con X. Los números coprimos son los que no tienen divisores en común. Por ejemplo, el número 6 y el número 35. Los divisores de 6 pues son el número 2, perdón, son el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿verdad? Y los divisores del 35 son el 1, el 5, el 7, ¿verdad? Y el 35. Entonces, algo muy importante es que el número 1 no se toma dentro del conjunto, dentro de los números que se evalúan si son coprimos. Entonces no vamos a tomar en cuenta el valor 1, así que vamos a empezar por el número 2, ¿no? Entonces todos los factores que sean distintos de 2 son los que vamos a evaluar. Si aquí tuvieran alguno de estos un factor común, entonces no serían coprimos. Entonces en este caso el 6 con el 35 no son coprimos, ¿verdad? Pero son coprimos porque no tienen ningún divisor en común. Entonces estos sí son coprimos. Los que no son coprimos son, por ejemplo, el 25 y el 35. ¿Por qué? Porque al 25 lo divide el 5 y al 35 también lo divide el 5. Entonces tienen al menos un factor común. Como tienen un factor común, aquí no serían números coprimos, ¿verdad? No son. Entonces con ese razonamiento vamos a resolver, vamos a hacer el programa. Entonces nos vamos acá. Y bueno, aquí tengo varias variables, ¿no? Tengo la variable A, que es el límite inferior del intervalo. Y aquí la pedimos, ¿no? Dentro de un do while pedimos el valor de la variable A para que el usuario ingrese un valor que sea positivo. Por eso la condición acá es que mientras que A sea menor que 0, o sea, ingresa un número que sea más pequeño que 0, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, entonces va a volver a pedir, pedir el valor aquí, ¿verdad? Se va a repetir que va a volver a pedir el valor, ingrese un límite inferior, el límite inferior que sería el valor de A, ¿verdad? Entonces en este caso si estamos tomando el valor de 0 para el rango, o sea que el rango puede ir de 0 hasta infinito, ¿no? Dentro de los números positivos. Entonces ahí está. Luego el número B sería el límite superior del rango del intervalo con el que vamos a estar trabajando. Entonces también igualmente hay que validar el valor de B. Como B es el límite superior, tenemos el intervalo A, B, y B es el límite superior, entonces el valor de B tiene que ser mayor al valor de A. Entonces por eso acá la condición dentro de este do while para validar el valor de B va a ser que B tiene que ser menor o igual que A. Porque cuando B sea menor que A, ese valor va a ser incorrecto, y cuando sea igual a A también va a ser incorrecto. Entonces cuando sea incorrecto el valor de A, lo que va a pasar es que va a volver a pedir el valor, va a volver acá, va a poner printf, ingrese el límite superior de rango y lo guardamos en la variable B. Es decir, estaría pidiendo el valor de B tantas veces hasta que el usuario ingrese un valor correcto, que sea mayor que A. Luego tenemos acá X. X es una variable que almacena un valor que está dentro del intervalo A, B. Entonces dentro de A, B, que aquí estamos tomando, de hecho estamos tomando los extremos, ¿verdad? A, B. Dentro de este intervalo debe haber un número X, y ese lo pedimos por teclado. Entonces también hay que validar que este número X esté dentro del intervalo A, B. Y para validarlo usamos un do while. Va primero el do, luego la llave del cuerpo del do while, y dentro del cuerpo printf ingrese un número entre porcentaje de la máscara y porcentaje de, o sea, entre A y B. Y ese valor lo guardamos con scanf, lo capturamos en la variable X y lo validamos. La condición es que si ese valor de X que ingresó el usuario es menor que el límite inferior, o sea que es menor que A,
sea, está fuera de este rango porque es más pequeño, o si es mayor que b, estaría fuera de este rango porque sería mayor, ¿verdad? Entonces en ese caso el valor va a ser incorrecto y va a volver a ingresar a la estructura repetitiva y va a volver a pedir el valor de x. Entonces cuando ingrese un valor verdadero que esté dentro de este intervalo, entonces va a salir del do while y va a seguir con el siguiente. El siguiente es para validar a el valor de n. Y este valor de n simplemente es el número o la cantidad de números que se desean evaluar, ¿no? Recordemos que aquí se van a evaluar una cierta cantidad de números que estén entre a y b, así que eso lo guardamos en la variable n. Y ese valor es el que me va a decir cuántas veces se va a ejecutar el programa. Igualmente hay que validar el valor de n. ¿Por qué? Porque si tenemos un intervalo cerrado a, b, y la persona quiere ingresar, si digamos por ejemplo que a vale 1 y si b vale 3, por decir algo, ¿no? Si tuviéramos estos valores para a y b, entonces pedimos el valor de n, preguntamos cuántos números desea evaluar que estén dentro de este rango. Entonces el número de números, la cantidad de números que se van a evaluar no puede ser un número mayor al rango que tiene este intervalo. Y el rango pues va a ser, como van de 1 hasta 3, sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Solamente serían 3 valores. ¿Cómo calculo ese rango? Pues el rango lo calculamos si al valor de b, que aquí vale 3, el valor de a que vale 1, si hacemos la operación b más 2 y a este resultado le restamos el valor de a, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 3 más 2, que sería 5, y esto menos el valor de a, que en este caso vale 1, ¿verdad? Entonces 3 más 2 da 5 y 5 menos 1 da 3, que sería el rango, ¿no? Que serían los números 1, 2 y 3 que están dentro de este intervalo. Y eso sería la cantidad, esta sería entonces la cantidad máxima de números que se pueden evaluar dentro del rango, dentro del intervalo que va de A hasta B. Sí, ¿verdad? Entonces por eso acá la condición para evaluar, validar el valor de n es que n tiene que ser mayor o igual, cuando n sea mayor o igual que este rango, es decir, se sale de este rango, entonces el valor lo vamos a considerar como incorrecto. ¿Por qué? Porque si alguien ingresa este intervalo menos de 1 hasta 3 y pregunta luego cuántos números desea evaluar dentro de este rango y alguien pone 4, por ejemplo, no va a poder evaluar 4 números porque el máximo de números que se pueden evaluar son 3, ¿verdad? Porque 3 es el rango, solamente se pueden evaluar estos 3 números. Y luego pues estaría pidiendo o evaluando nuevamente un mismo número y eso pues no sería productivo, ¿no? Entonces por eso es que limitamos la variable n a con esta condición. Entonces cuando la persona ingrese un valor válido de intentos que tienen que estar dentro de el límite establecido por el rango, o sea, por el intervalo, perdón, por el ancho del intervalo, entonces ahí sí va a capturar un valor para n y vamos a seguir con lo demás, ¿no? Con la siguiente instrucción. Estos ya serían todos los datos validados. Ya vimos los datos de a, b, x y n. Ahora vamos con el siguiente, que sería la variable de número. Y este número, pues creo que se valida dentro de está dentro del for. Bueno, para empezar aquí hay una estructura repetitiva que es la principal, que es el for, que va desde i igual a 1 con i menor que n, y con incrementos de 1, porque este for me sirve para que se repita tantas vueltas como lo indicó la persona que ingresó el valor de n, porque n sería entonces el número de intentos o el número de la cantidad de números que se van a evaluar a ver si son coprimos con el número x.
Por ejemplo, si alguien ingresó un valor de x igual a 5, entonces se van a evaluar los números, a ver una cantidad de números, a ver si son coprimos con 5. Si alguien ingresa que va un valor de n igual a 3, digamos, quiere decir que va a evaluar 3 números a ver si son coprimos con 5. Y esos números los guardan en la variable x, que es la siguiente, ¿no? Esta es la variable número. Entonces aquí, dentro de un do while, también vamos a validar el valor de x para garantizar que esté dentro del intervalo a, b. Entonces la condición para que el número, la variable número, esté dentro del intervalo a, b, que aquí es cerrado, ¿verdad? La condición va a ser que el número tiene que ser menor que a y el número tiene que ser mayor que b. ¿Por qué? Porque si eso es verdadero, entonces significa que el valor es falso y vuelve a ingresar a la estructura repetitiva y vuelve a pedir el valor de número hasta que ingrese un valor que esté dentro de este rango, dentro de este intervalo, ¿no? Entonces ahí está validado. Digamos que alguien ingresa un valor, siguiendo este ejemplo de acá, ¿no? Este ejemplo de acá. Si alguien ingresa un valor de número igual a ¿cuál era el rango acá? Era de, pongamos un ejemplo, ¿no? Que el rango sea de 1 hasta 10, digamos, porque no le había puesto, ¿verdad? El rango es de 1 hasta 10, alguien ingresa el valor de x igual a 5, o sea que se van a evaluar números a ver si son coprimos con 5. ¿Cuántos intentos van a hacer? Van a ser 3 intentos válidos, ¿verdad? O sea, se van a ingresar 3 números a ver si esos números son coprimos con x. Y aquí en número vamos a ingresar los números. Por ejemplo, yo ingreso el valor de 2, por ejemplo. Entonces preguntaría, ¿2 es coprimo con 5? Sí, ¿verdad? Porque no tienen divisores en común. Entonces aquí sí serían coprimos. Luego, otro número, por ejemplo, ingreso 4. ¿4 será coprimo con 5? Sí, ¿verdad? Porque no tienen divisores comunes. Y me queda un tercer intento. Digamos que yo pongo un número que no está dentro de estos rangos. Si yo ingreso, por ejemplo, ingreso 12, por ejemplo. Aquí voy a poner 12. Ingreso el número 12 para la variable número. Y entonces lo que va a pasar es que no va a ingresar porque la variable número está acotada, ¿no? Que tiene que estar dentro de este rango. Entonces no va a ingresar, no va a hacer lo siguiente, sino que va a volver a preguntar por el número. Va a volver a pedir el valor de número hasta que ingrese uno válido. Entonces ahora sí ingreso un valor de 3, digamos. Ingreso el valor de 3. Entonces pregunto, ¿3 es coprimo con 5? Sí, ¿verdad? Entonces aquí sí, ¿verdad? Sí es coprimo. Y ahí sería más o menos el algoritmo, ¿no? Solo para que medio entiendan. Ahora sí, veamos el proceso para determinar si un número es coprimo con el número x. Aquí tenemos entonces, lo primero iniciamos, ojo que todo esto está dentro del for principal, ¿no? Que es de los números que van desde 1 hasta n, para garantizar que hagan n intentos. Entonces, dentro de este cuerpo de for, aparte de pedir el número, la variable número, se inicializa un contador que es el contador de divisores. Se inicializa en 0 para que en cada vuelta vuelva a iniciar en 0 ese contador y no me afecte el resultado final, después de evaluar un número. Entonces, aquí tenemos un for, que este for es para calcular los divisores comunes de x, del número x con el número, ¿verdad? Que así le puse a la variable. Entonces tenemos la variable x y tenemos la variable número y queremos saber sus divisores comunes. Para eso pues hacemos un for con el contador j iniciado en 2, mientras que j sea menor que x y con incrementos de 1. ¿Por qué? Porque yo quiero que quiero evaluar los números desde 2, porque el 1 no me interesa, porque obviamente todo número se puede dividir entre 1, así que eso no sería interesante de evaluar, ¿verdad? Quiero empezar por 2, luego 3, luego 4,
luego 5. Estos son los números que voy a probar a ver si dividen a x y también dividen a número. Entonces esto continuaría hasta llegar al número x. ¿Por qué? Porque en realidad podría ser x o podría ser número, cualquiera de los dos es válido, no límite superior. Porque si me acabo todos los números, yo pruebo todos los números que van desde 1 hasta x, los pruebo a ver cuáles dividen a x y cuáles dividen también al número. Entonces ahí estoy encontrando cuáles son los comunes, o en caso de que no tenga, pues no habría ninguno, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que le sacamos el resto 1, R1 va a ser x resto j. J es el contador, ¿verdad? Entonces empezando por 2, x resto 2 y sacamos el resto de dividir el número, que sería esta otra variable, el número entre j, el mismo contador. Entonces dividimos a x y al número entre el mismo contador para que en cada vuelta evalúe si ese número, un número de estos, divide a ambos números. Entonces la condición acá es que si R1 es igual a 0, o sea, el resto de dividir x entre j es 0, y también simultáneamente el resto 2 es igual a 0, es decir, número resto j es igual a 0, quiere decir que j divide a ambos números. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a aumentar el contador de divisores, que es un contador, ¿no?, que estaba iniciado en 0 ahí arriba, ¿verdad? Entonces aumenta en una unidad el contador de divisores. Y esto se va a estar repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Se aumenta el contador del for, en este caso sería el contador j, y vuelve a ingresar acá. Ahora j igual a 3, ¿verdad? Entonces sacaría el resto de dividir por 3 a x y al número, lo evaluaría si 3 divide a ambos números, y si eso es cierto, pues se incrementaría el contador de divisores. Y así estaría hasta encontrar hasta acumular acá una cierta cantidad, dependiendo del número de divisores comunes que tienen estos números, que tienen el número x y el número, ¿verdad? Entonces ya que salga de acá, ya va a salir con un valor de este contador, y ese valor es el que vamos a evaluar, porque si a los dos números, si a x y a número, no los divide ningún valor de j, si no los divide ningún valor número, si no tienen divisores comunes, ¿no?, entonces ningún valor de j los va a dividir, y por lo tanto el valor que va a tener este contador va a ser de 0. Entonces la condición acá es esta de acá. Cuando divisores, que es el contador de divisores, sea distinto de 0, es decir, que no es 0, entonces los números no van a ser coprimos, no son coprimos. Entonces ponemos acá printf, porcentaje, el número porcentaje de no es coprimo con el número porcentaje de. Estamos hablando del número y el número x, ¿verdad? Estos números no serían coprimos. Y en caso contrario, pues sí serían coprimos, ¿verdad? Porque significa que no hay número que... Significa que sí tienen al menos un divisor en común, ¿verdad? En este caso. Porque es lo contrario del otro, ¿verdad? En este caso, como hay al menos un valor... No, espera, al revés. Ya me confundí. Pero bueno, aquí, si en la primera, no en esta de acá, si los divisores, el contador de divisores es distinto de 0, es decir, que no es 0, entonces hay al menos un número que divide a ambos. Entonces aquí no serían coprimos. Y caso contrario será cuando el contador de divisores sea 0, que estaríamos en la parte del else, y en este caso sí serían números coprimos, porque significa que no hay ningún número que divida a ambos números. Entonces ahí sí serían coprimos, no tienen factores comunes. Y aquí yo excluí el primer caso, el caso de que el número en que ingrese el usuario sea 1, porque si un usuario ingresa el valor de 1, entonces el número no cumple la condición de ser coprimo con ningún número por definición. Entonces eso lo he escrito acá. Si el usuario ingresara un valor de x, digamos 5, e ingresa un valor de número igual a 1, entonces el valor de número igual a 1 está en este caso. Si estamos en este caso, entonces se va a imprimir que el número porcentaje de, que estamos hablando de número, ¿verdad? En este caso es 1.
Entonces va a imprimir el número 1 no es coprimo con ningún número por definición, para no entrar en errores. Y si no se hace de esta manera, entonces va a salir ahí que el número 1 sí sería coprimo con otros números, ¿verdad? Entonces por eso es que se ha excluido acá, para no caer en un error. Y bueno, no sé qué más, creo que solo eso sería, ¿no? Entonces termina de evaluar estas condiciones para saber si el número ingresado por el usuario es coprimo con el número X, y finalmente ya finaliza el programa, ¿no? Bueno, espero que logren entender un poquito con esto, y si no, pues ahí me preguntan.